primero vamos a empezar a grabar y a compartir pantalla. Ok, entonces tenemos lo que es la diversidad cultural del Ecuador, que esta presentación precisamente es una presentación del Ministerio de Salud Pública, porque hay una dirección en el Ministerio de Salud Pública que se llama Dirección de Inclusión, y otra dirección que se llama Dirección de Interculturalidad, donde precisamente pues, se inculca a todos los funcionarios del Ministerio de Salud Pública ese respeto por la diversidad cultural del Ecuador. Y este PowerPoint o este PDF es parte de un curso que dan ellos a todos los funcionarios del ministerio. Bueno, aquí vamos a ver generalidades, vamos a ver las generalidades en torno a las nacionalidades y pueblos del Ecuador. Y le puedo indicar que el Ecuador, pues ustedes todos lo saben, es un país mega diverso, no solo en flora y fauna, sino también en distintas culturas que han habitado y que habitan el Ecuador. Siendo un país relativamente pequeño, pues tiene una gran diversidad cultural. Existen 14 nacionalidades indígenas, ya vamos a ir viendo cuáles son. 17 pueblos de la nacionalidad quichua, que también vamos a ver porque el quichua es una nacionalidad, pero según donde esté asentado, pues se han ido desarrollando con características propias. Existe también un pueblo indígena de la costa, que son los cholos, es el pueblo Manta Huancavilca. Pueblos no contactados, los Tagaer y Taromenane, pueblos afroecuatorianos, pueblos montubios, y por supuesto la mayoría de los habitantes del Ecuador, que son los pueblos mestizos. Que básicamente pues estos pueblos mestizos tienen una cultura occidentalizada, globalizada, y básicamente pues no vamos a estudiarlo acá, por razones obvias. ¿Qué es una nacionalidad y qué es un pueblo? Bueno, la nacionalidad se define como un conjunto de pueblos milenarios anteriores y constitutivos del Estado ecuatoriano. Es decir, que antes que el Ecuador fuera una república, ya existían aquí culturas desde miles de años antes, entonces son pueblos ancestrales, pueblos milenarios. Se autodefinen como tales, tienen una identidad común, idioma y cultura, viven en un territorio determinado mediante sus instituciones y formas tradicionales de organización, social, económica, jurídica, política y el ejercicio de autoridad propia. Esto es lo que es una nacionalidad y como ustedes podrán concluir, las nacionalidades se refieren a los pueblos indígenas que llevan miles de años en el territorio. Entonces vamos a ver las 14 nacionalidades indígenas que existen. Bueno, en la Amazonía hay 10, aquí hay 9, pero también existen los quichuas amazónicos, entonces podríamos decir que hay 10. Las 9 que están aquí pues serían Shuar, Cofán, Secoya, Siona, Guao, Achuar, Chiguar, Zápara y Andoa. Estos son las amazónicas. En la costa existen 4 nacionalidades: Agua, Epera, Chachi y Sachi o Sáchila, es la de Santo Domingo, de los Sáchila, que pertenece a la zona 4 junto con Manabí. Y la quichua, que es la quichua, la nacionalidad quichua, es la, diríamos, descendiente del imperio inca, del Tahuantinsuyo. Esta es la nacionalidad quichua que está en todos los Andes y en toda la sierra ecuatoriana y también en la Amazonía. ¿Y qué son los pueblos? Bueno, los pueblos son colectividades originarias, no son milenarios, pero algunos sí, porque por ejemplo el pueblo Manta Huancavilca, podemos decir que sí es milenario, lo que pasa es que está disperso
no tiene una buena constitución este rato, para constituirse como nacionalidad. Pero son colectividades originarias conformadas por comunidades o centros de identidades culturales, tienen sistemas propios de organización y se distinguen de otros sectores de la sociedad ecuatoriana. Esos serían los pueblos. Dentro de la nacionalidad quichua, los pueblos, hay diferentes pueblos indígenas en la sierra ecuatoriana. Veamos cuáles son estos pueblos indígenas. Miren ustedes, hay 17 pueblos indígenas quichua. Si ustedes miran, se abstraen un poco y recuerdan el mapa del Ecuador, desde la primera provincia que está al norte, el Carchi, pues podemos ir viendo y bajando, ir viendo dónde se asientan los diferentes pueblos quichua. Pasto, están en Carchi, Quichua Pasto, Quichua Caranqui, Natabuela Otavalo, está en Imbabura, bajando pues está el Quichua Cayambi, Quitucara, que está en Cayambe y en el distrito metropolitano de Quito. Después está el Quichua Panzaleo, Chibuleo, que está en Cotopaxi. Tomabela, Quizapincha, Salasaca, que está en Tungurahua. Más abajo llegamos ya a Chimborazo, bueno, el Huaranca está es Bolívar, prácticamente, provincia de Bolívar. Puruá es Chimborazo, Cañari, Cañar, Saraguro, Palta, es en Loja, y los quichuas amazónicos que están en diversas provincias de la Amazonía. Entonces, miren ustedes cómo, a pesar de que poco antes, como unos 100 años antes de que hubiera la conquista española, hubo la conquista incásica del Ecuador. Y se fueron adhiriendo pueblos, entonces ahí pasó lo que veíamos cuando definíamos las palabras, la aculturación y el sincretismo. Fueron adoptando, se fueron mezclando las culturas y fueron adoptando, por ejemplo, los incas proporcionaron la lengua que ha quedado permanentemente, pues el quichua o quechua, pero ya los pueblos originarios que había en el Ecuador antes de la conquista de los incas, pues tenían su propia cultura, algunos tenían su lengua, obviamente, pero pudo más el quichua y fue absorbido, lo mismo que pasó con otros pueblos, con los pueblos mestizos, con los pueblos afrodescendientes, que el idioma castellano es el que ahora prevalece. Aquí fue el idioma quichua, pero se conservaron rasgos culturales de todas estas culturas que había en el Ecuador, y por eso toman en distintos territorios, toman distintas características, ¿no? También hay un pueblo indígena de la costa, que es el Manta Huancavilca. Ustedes saben que se les llaman los cholos de la costa. Están en las provincias de Santa Elena y Manabí, donde, sobre todo en la zona de la costa, donde hay numerosas comunas. Todavía tienen muchos rasgos culturales, pero han perdido bastante, se han aculturizado bastante porque, por ejemplo, han perdido la lengua, todos hablan castellano. Y bueno, no han tenido la fuerza suficiente como para ser reconocidos como, por ejemplo, dentro de las nacionalidades y pueblos que existen en el país. Ustedes saben que cada 10 años se hace un censo. El último censo que conocemos es el censo del 2010, porque básicamente 2020 no pudimos hacerlo por el problema de la pandemia. O sea, cada 10 años se hace un censo en el Ecuador,
Y en el último censo, o sea, el censo de 2010, pues se le preguntaba a las personas cómo eran calificados o a qué etnia pertenecían o querían pertenecer, y había la posibilidad de indígena, afrodescendiente, montubio, que en esa ocasión logró incorporarse, pero no existe el pueblo cholo o el pueblo mantahuancavilca. Entonces eso es quizá una conquista que tienen que hacer todavía esos pueblos, que se encuentran bastante identificados en la costa de la provincia de Manabí y Santa Elena. Ok, entonces este sería el pueblo Mantahuancavilca, y los pueblos no contactados, que son los Tagaere Taromenane, que están en el oriente. Estos serían todos los pueblos. 17, 18, 19, 20, 21. 21 pueblos, pero también tenemos el pueblo, estos serían los pueblos indígenas, pero también tenemos el pueblo afrodescendiente, el pueblo mestizo y el pueblo montubio. ¿Ok? Los pueblos no contactados, pues son pueblos que ellos mismos han decidido quedarse en aislamiento. Lo que ocurre que por las condiciones de las prospecciones petrolíferas en el país, en la zona del oriente, y también por la proliferación sobre todo de colonos en esa zona, pues estos pueblos han sido desplazados de sus territorios, y a veces pues ha habido bastantes conflictos, ¿no? Bueno, esos serían pueblos no contactados, Tagaere y Taromenane, que ellos también les gusta que sean llamados pueblos en aislamiento. Los pueblos afroecuatorianos, que son descendientes de los africanos que sobrevivieron de la trata esclavista, aquí precisamente en Ecuador, pues se asentaron en 2 puntos, en Esmeralda y en el Valle del Chota. Claro que después se han distribuido por todo el país. Bueno, eso ya ustedes lo investigarán cuando hagan su exposición. Ellos aquí en el Ecuador, pues hay algunas raíces, sobre todo la música, pero las raíces culturales africanas se han perdido bastante. Tienen el idioma castellano y la religión también, cristiana, católica. Básicamente no es como otros pueblos de otras partes de América, como Haití o Brasil, que todavía tienen raíces bastante fuertes africanas, ¿no? El pueblo montubio es un pueblo que está en la región de la costa, que es producto de un mestizaje, del mestizaje de los españoles, de los indígenas, de los afrodescendientes también. O sea, hay un mestizaje bastante amplio, pero se caracterizan por ser personas de espíritu libre, de tener unas características culturales muy definidas. Tienen su idioma castellano, pero tienen unas costumbres muy particulares que ustedes van a poder exponer en el momento que toque este pueblo en la exposición. Y bueno, aquí nos trae el Ministerio de Salud pues el artículo 1 de la Constitución, que dice que el Ecuador es un Estado constitucional de derecho y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Entonces estas dos palabras, intercultural y plurinacional, está reconociendo la diversidad cultural del Ecuador, y también en el término intercultural, diríamos, la vivencia pacífica o la armonía que debe de tener en toda esta diversidad cultural. Y de hecho, pues el Ecuador
Hay ciertas zonas en que hay discriminación y que hay, diríamos, racismo, pero básicamente, pues a diferencia de otros países, pues hay una convivencia armónica entre las diversas culturas, a excepción de ciertos, diríamos, ciertos puntos en la historia donde ha habido alzamiento, levantamiento, y obviamente a consecuencia del colonialismo que fue bastante discriminatorio y que produjo pues bastante pobreza e injusticia sobre todo entre los indígenas. Bueno, esto es la presentación que, como ustedes ven, es del Ministerio de Salud Pública y es la base para la investigación que ustedes van a hacer en los diferentes temas. Yo en este momento pues les voy a presentar la tarea, vamos a leer la tarea para que ustedes, si tienen alguna duda, pues me puedan preguntar. Y bueno, comenzaríamos ya a las exposiciones, pues el día, creo que el martes les toca a ustedes, ¿verdad? El día martes. Yo, como no les conozco a ninguno de ustedes, me voy a atrever a hacer el sorteo. Inmediatamente yo les voy a pasar la distribución de los temas. Yo ya tengo los grupos, pero les voy a distribuir los temas por sorteo. Y ahora vamos a ver cómo tienen que hacer ustedes las exposiciones. Okay. Sí se está viendo, ¿verdad? Bueno, este es el deber que yo voy a subir al aula virtual. Entonces aquí decimos que la próxima semana comenzará la presentación de los temas de exposición 1, según la distribución efectuada que se adjunta a la tarea. Yo, además de adjuntarla a la tarea, le voy a pasar al chat de WhatsApp. Y cada día expondrán, yo creo que ustedes, como son pocos, quizá alcance a exponer 3 grupos sin problema, porque bueno, los otros paralelos son bastante más estudiantes que ustedes, entonces yo creo que sí alcanza cada día 3 grupos. De todas maneras, vamos a ir viendo. Y bueno, los temas serán los siguientes. El primer tema, indígenas de la sierra. Como son bastantes, pues hemos dividido primero y segundo tema, indígenas de la sierra 1 y 2. El primero, pues se hablará de la cultura Caranqui, Otavalo, Cayambiqui, Tucara y Panzaleo. El tema 2, pues se verán las Salasaca, Guaranca, Puruay, Cañari y Saraguro. En el tema 3, pues ya veremos los indígenas de la costa, las 4 nacionalidades, Aguasa, Chila, Epera y Chachi. El tema 4, indígenas del oriente, aquí también hemos dividido indígenas del oriente 1 y 2, en los temas 4 y 5. De tal manera que el primero pues verá lo que son las culturas, las nacionalidades Chuara, Chuar, Cofán y Secoya, y el tema 5, Siona, Guao, Chiguar, Záparo y Andoa. El tema 6, afrodescendiente, tema 7, Montubio, y tema 8, Pueblo Cholo, Manta, Huancavilca. Ahora, ¿cómo van a desarrollar ustedes esta investigación? Ustedes van a buscar algunos aspectos. Yo les pongo aquí algunos, incluso pueden ser otros, los que ustedes decidan, pero al menos tienen que ser esto. Por ejemplo, lo que tiene que ver con su ubicación territorial, dónde están, cuántos son, o sea, población actual según el último censo. Hay censo, como les dije, el último censo nacional es el del 2010, pero también hay censo de las nacionalidades indígenas. Ustedes busquen, van a encontrar los más actualizados. Vamos a ver el origen de esta cultura, la historia, la cosmovisión, espiritualidad, organización social, vivienda, lenguaje,
vestimenta, costumbre, gastronomía, fiestas, economía, artesanía, entre otras cosas. Quiere decir que ustedes tienen distintos aspectos que van a ir investigando dentro de cada grupo. Una vez distribuidas las tareas dentro del grupo, realizarán una búsqueda en internet para realizar un PowerPoint y un informe. El PowerPoint será un resumen, el informe ya será un poco más amplio, el informe será en Word, que después convertirán en PDF, los dos tienen que convertir en PDF. Y para la elaboración, pues tendrán el libro de base de David Hachi, Socioantropología de la Salud, aunque en internet hay muchísima información, ustedes tienen que buscar buenas fuentes para cada uno de estas descripción de estas culturas. En cuanto al formato, pues una portada con los nombres de todos, después irá la parte descriptiva según los aspectos que hemos indicado acá, y el formato será con normas APA, y así como las referencias bibliográficas. El PowerPoint informe pues se convertirá en PDF, y cada uno de ustedes pues tendrá que enviar al aula virtual o uno u otro, porque dos documentos pues no pueden subirse al aula virtual, entonces la mitad del grupo pues subirá el informe y la otra mitad pues subirá el PowerPoint. Cada estudiante del grupo pondrá en una parte de la exposición de manera individual, por lo que recibirá su nota en función del conocimiento del tema y la expresión oral, sumada a notas grupales, que tiene que ver con la integración grupal en la exposición, el PowerPoint y el informe. También, si quieren, pueden complementar su exposición con algún vídeo, algún sociodrama, etc. Eso sería la tarea que ya mismo les subo al aula. Igual les voy a subir la presentación esta que hemos dado de las nacionalidades y pueblos, para que ustedes se referencien ahí. Y bueno, no sé si hay alguna duda respecto a lo que hemos dicho. ¿Alguna pregunta, señores? A ver, Cristel. Sí, doctora, a la hora de exponer nosotros nos dividimos, o sea, ¿qué parte vamos a exponer cada uno o todos deben aprenderse todo y usted nos divide? No, por eso los grupos son autónomos. Yo le he dicho que tienen que ver esos aspectos, desde ubicación geográfica, población, historia, cosmovisión, etcétera. Ya ustedes se organizan. Miren, como hay, si les toca temas de hay los indígenas de la costa o los indígenas de la sierra y del oriente, tienen son diversos, o sea, hay algunos, entonces se pueden dividir ustedes por cada grupo, puede dar uno o dos culturas y resumen, porque ustedes son grupos más cortos, resumen esos aspectos generales, ¿no? Pero los que les toque afrodescendientes, montubios y pueblos Manta Huancavilca, ahí sí tienen que dividirse. Bueno, uno puede dar, qué sé yo, la ubicación y la población, o el origen, qué sé yo, la historia y la organización social, qué sé yo. Eso es cosa de ustedes cómo se organicen, pero con sentido común para que todos den una parte. Bueno, esto es muy amplio, todos van a dar una parte suficiente como para yo poderle poner la nota. ¿Ok? No sé si hay otra pregunta. Señores, yo creo que no, todo está claro. Entonces, yo inmediatamente voy a subir la tarea al aula, igualmente voy a subir la distribución al aula y al chat, y también pues encontrarán ese PDF de lo que hemos visto de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Si no hay ninguna otra pregunta, pues con esto finalizamos. Ustedes van a tener el fin de semana, un fin de semana largo,
porque tienen ustedes feriado mañana, entonces van a poder organizarse para el martes estar listo y empezar las exposiciones. ¿Ok? Bueno, señores, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Feliz feriado para todos, cuídense mucho y hasta pronto. Muchas gracias, Gracias, doctora. doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Ok.